La cuarta ola empezó hace ya por lo menos 15 días, ¿no? Separaron ese descenso que había de casos, empezó a estabilizarse y luego se remontó. Es un efecto yo-yo, ¿no? Que hemos visto ya un montón de veces. Es decir, de hecho, en el fondo, lo que hacemos es estar en la primera ola. Es decir, la primera ola que va y viene como las mareas. Cada vez que nos relajamos, pues vuelven los contagios y vuelven a subir. Un buen ejemplo de ello, por ejemplo, es Chile, ¿no? En Chile, sitio donde además conozco perfectamente por haber vivido allí y además tengo familia y estamos en contacto permanente, ha habido ahora mismo un repunte brutal, a pesar de tener vacunados a más del 40%. Por, sí, efectivamente. Pero lo que no nos damos cuenta los humanos es que tropezamos no una vez en la misma piedra, dos, tres, cuatro, cinco veces. Lo que no nos damos cuenta es que todavía gran parte de la población sigue sin estar vacunada. Entonces, una vez que empezamos a tirar las campanas al vuelo, nunca mejor dicho, pues se relaja esa más de la mitad, ese 60% o más. En España es que no llegamos ni el 10%. Creo que es el 10 y pico, una cosa así, ¿no? U 11%. Se relaja, nos relajamos y entonces pues vuelve otra vez el contagio. Es decir, esto es como el incendio, ¿no? Los que no tienen anticuerpos, pues evidentemente son madera para quemar el incendio. Pues haber sido más listos. Ya es un poquito tarde. Es decir, los israelíes nos han ganado por goleada. Siempre vienen ese tipo de tiquismiquis diciendo, no, es que la parte ética y no sé qué, no sé cuánto. Mira, yo en esto lo tengo más claro que el agua, la caridad empieza por casa. Lo que no quiere decir, evidentemente, que además desde un punto de vista práctico, el tema de las pandemias haya que inmunizar a todo el mundo que esté alrededor, porque si en un mundo tan globalizado, evidentemente, no se pueden crear esas cápsulas, ¿no? Y si no, fíjate lo que ha hecho Marruecos ayer mismo, ¿no? Ha bloqueado todos los vuelos justamente con España, ha dejado a miles de españoles allí tirados. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque, aunque pueda parecer mentira, Marruecos lleva un índice de vacunación excelente, mejor que el de Europa, sin lugar a dudas, y de repente observan que aquí empieza otra vez a dispararse y dispararse los casos y ha dicho, un momentito, no quiero que me vengan a mí estos tercermundistas europeos a mi país. No, totalmente. Irónico, ¿no? Sí, claro. Pero es así. Y Pero es bueno, así. y no solo con nosotros, también han bloqueado con Francia, los vuelos a Francia también, provenientes de Francia. Claro, lógicamente, están disparados los casos. Nosotros seguimos, dale que te pego, intentando buscar ese equilibrio que no se encuentra nunca. Sobre todo para los que enferman y para los que se mueren. Esos nunca encuentran el equilibrio entre la salud y la economía, ¿no? Que es lo que tanto se dice. Porque es una especie de entelequia. Esto es como cuando, Ya. ¿recuerdas cuando decían aquello de todos saldremos adelante y más reforzados? Pues no, se han quedado ciento y pico mil en el camino. Sí. No, no han salido todos. No, totalmente. Y este equilibrio que dices, José Miguel, aquí, por ejemplo, en Madrid, los que vivimos en Madrid, bueno, desde el gobierno regional se intenta reforzar ese mensaje, ¿no? Y sobre todo ahora de cara a las elecciones están intentando lanzar mucho ese mensaje. ¿Es realmente posible lo que se propone desde aquí? ¿Te refieres a Ah, sí, mantener? Bueno, sí, como ser posible, es posible. Lo que pasa es que tienes que pagar un precio. Esto ya. es cuestión de si estás preparado para asumir el pago, ¿no? Cuando llegas a la caja, cuando llega el momento de la gente que enferma, de la gente que se muere, etcétera, porque evidentemente el virus no hace distinciones si estás en Madrid, si estás en Marruecos, si estás en la China, si estás en un bareto o en un restaurante de 5 tenedores o en una tasca mundana de barrio. Lo que es que te vas contagiando y mucha gente enferma, es así de sencillo. Y además la media de edad en nuestro país es sumamente alta, con lo cual es lógico los palos que nos pega cada vez que nos contagiamos, ¿no? No, no, totalmente. Y sobre todo el tema de edad, lo que se ve mucho por Madrid, y me imagino que estás al tanto, es esa gente joven, ¿no? Que hay en las terrazas y demás. Se habla mucho de los franceses, ¿no? Que parece que ahora hay una especie de invasión francesa en las terrazas de Madrid. Y bueno, también se habla de no criminalizar a la juventud, ¿no? Y creo que es un discurso que choca un poco precisamente el no criminalizar, pero también tienen que ser conscientes de que precisamente los jóvenes se contagian, pero no son tan vulnerables.
Ellos en sí no son vulnerables, Ujú. pero claro, esos jóvenes, la mayor parte, como es lógico, no viven en una especie de burbuja entre ellos y sin acceso a otros familiares de mayor edad, ¿no? Es decir, yo he estado siguiendo los últimos 2 meses a un compañero que le han tenido que extirpar parte del colon, parte del intestino por las trombosis múltiples, que es compañero médico, me Madre refiero, mía. debido a que, bueno, un familiar cercano pues se fue por ahí de copichuelas, ¿no? Ujú. Joven, evidentemente. ¿Y estaba Sí, localizado de dónde venía su contagio? pues lo más probable es que sí, sí, Ujú. sí. Y, y eso es lo que está sucediendo constantemente. Una compañera mía hace unos meses, recuerdo que contagió a sus padres también, pero no, en este caso era una compañera que estaba trabajando en el hospital. Claro. Joven, se contagió a su vez a sus dos, a padre y madre, y ambos murieron, ¿no? Es decir, el peso psicológico que queda sobre algunas personas también es importante. Yo creo que la gente no se acuerda cuando está por ahí de cachondeo, ¿no? Pero luego visitas a gente, tienes padres, abuelos, tíos. No, Es no, decir, justamente totalmente. hoy venía la noticia, la habéis visto, quizá, ¿no? El hijo de un conocido político catalán ha muerto en Madagascar Sí, con 29 años, sí, ¿no? sí. Ya, ya, que le toca, evidentemente. No, no, y está claro que el virus no entiende distinciones. Nada, Doctor Gaona, me gustaría preguntarle, creo que lo ha tocado un poco el tema, pero ¿qué ha pasado con los rastreadores? ¿dónde están los ¿Dónde rastreadores, están? ¿no? Y la famosa aplicación Ah, bueno, también, ¿no? bueno. Del móvil, en el que además se gastaron 1,000,000 y pico o 2 millones de euros Sí, hace nada. Es decir, una vez que ya no estaba funcionando, volvieron a inyectarle a los creadores o subcreadores, no sé cómo denominarles, ujú, pues un montón de pasta, ¿no? Sí, o sea, está realmente la única red que se tiene en España está por un lado la vacuna, la ínfima vacunación, porque los medios de comunicación todos los días parece como que si atendieras a los medios de comunicación parece que llegan millones de vacunas todos los días, pero ya. millones, trillones de vacunas, ¿no? Y han llegado otras no sé cuántas mil, pero la realidad es que llevamos el 10% de la población vacunada, ¿no? Y estamos ya en abril, a un paso del verano. Y me temo que este verano va a volver a ser nefasto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la salud. Rastreadores, pues ahora mismo están prácticamente inexistentes. La aplicación no funciona. ¿Cuál es lo único que queda? Pues la red de seguridad, igual que los trapecistas. ¿Cuál es? Los hospitales. Una vez más. Claro, hasta que Pero colapsen. realmente, realmente es el único, realmente parece que fuese el único plan, ¿no? Por un lado, estrategias propias de la Edad Media, de no salgas, no te Ujú. muevas, y por otro lado, los hospitales. A mí me llama la atención países como Taiwán, Nueva Zelanda, bueno, Israel, evidentemente, Sí. que lo que van es a la caza del virus. Es decir, van adelantando a lo que va sucediendo. No van detrás. Sobre Israel, creo que es un tema interesante. Todo el mundo ha alabado un poco su estrategia de vacunación, pero creo que era hoy, entre hoy y ayer, Netanyahu, el primer ministro, decía que se tenían que preparar para lo peor y que en consecuencia iban a comprar muchísimas vacunas porque no sabían si habría que volver a vacunar cada X meses otra vez por tema de mutaciones de virus. ¿Es tan Ah, pesimista el horizonte? esto, esto lo adelantamos hace ya meses en el programa de la reunión secreta Ujú. y advertimos que, como iba a ser lógico, cada mutación o quizá algunas mutaciones iban a requerir una nueva vacunación. Igual que conocemos, por ejemplo, de los temas de la gripe, ¿no? De la gripe común, Sí, que sí. cada variedad, cada año, evidentemente, pues es distinta. El problema grave que tenemos, porque no, los medios de comunicación a su vez nos vuelven a vender otra quimera, ¿no? No, no os preocupéis, cada vez que hay una nueva cepa o una nueva variante, los laboratorios van a fabricar una nueva vacuna. Pero un momento, un momento. Estamos todavía con la vacuna para el virus 1.0, Claro. para el que empezó hace un año y todavía no tenemos el 10%. ¿Imaginas si hay que vacunar ahora para otro virus dentro de un mes o 2 meses, cuando el 90% de la población sigue sin estar vacunada del primero? Es Madre decir, mía. yo entiendo que los laboratorios tienen agilidad para hacerlo,
pero fallamos, nuestro talón de Aquiles está en la mala gestión por parte de los políticos y por otro lado la pésima distribución que ha resultado de toda esta historia, ¿no? Es decir, por ejemplo, nos hemos negado a comprar vacunas a China, a Rusia, A Rusia. etcétera. Y bueno, yo no sé qué pensarán los que han quedado con secuelas o las familias de los que han muerto, si Claro. hubiese valido la pena comprarlas o no. Sobre eso hablábamos con el doctor César Carballo la semana pasada en este Sí, mismo foro y él era muy fan, digamos, de hay que comprar la vacuna Sputnik 5. ¿Crees sí, lo sí. mismo, José Miguel? Sí, 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 sin lugar a dudas, sí. Bueno, el doctor Carballo y yo tenemos comunicación frecuente Ujú. y pensamos, yo creo, más o menos lo mismo en respecto a eso. Por supuesto, es decir, ¿cuánto vale la vida de una persona? Es decir, ¿qué más da? Que sea la vacuna, vamos, como si es bengalí, entiéndeme. Si Ya, ya. funciona, hay que comprarla, sin lugar a dudas, Ese ¿no? es el tema. ¿Está demostrado que funciona Pero Sputnik 5? Porque hay gente que todavía tiene dudas. La población corriente, aparentemente digo. sí, aparentemente los estudios han demostrado que sí funciona. Sí funciona. Y bueno, antes que no estar vacunado, igual que, por ejemplo, no sé si a lo mejor lo vas a preguntar, ¿no? Lo de AstraZeneca, ¿no? A mí me tocó la de AstraZeneca y me vacuné. Mucha gente me dice, pero Ujú. claro, es que los peligros de la AstraZeneca. Digo, un momentito, un momentito. Vamos a ver, lo peor hoy por hoy es no estar vacunado. Entre a lo mejor AstraZeneca y Pfizer u otras, pues sí, de acuerdo. No, la AstraZeneca no queda especialmente en muy buen lugar. Pero peor es no estar vacunado con ninguna. Claro. Pues te me adelantas, José Miguel, si quieres, hablemos de Lo siento. AstraZeneca. ¿Qué ha pasado con AstraZeneca? Bueno, realmente el panorama no está especialmente claro. Ujú. Es decir, en todas estas historias, además, hay una guerra sucia entre laboratorios. Yo estaba viendo hace muy poquitos días, por ejemplo, las patologías ocasionadas por la vacuna Pfizer, ¿no? Ujú. Y la verdad, honestamente, no tienen en principio mucho que envidiar a la de AstraZeneca. Ya, Y me refiero, en este caso, a las cuestiones de tipo no tan positivo o eufemísticamente, porque no lo vamos a llamar negativas, ¿no? claro. Sin embargo, por alguna extraña razón, no sé si los departamentos de comunicación de los laboratorios, estas guerras subterráneas, hay muchísimo dinero en juego, la de AstraZeneca es la que una y otra vez va saliendo mal parada, ¿no? Ujú. Incluso, fíjate qué curioso, por el tema del precio. Mucha gente, lo Sí, veo en sí. los foros, desconfía, ¿no? Dice, ¿cómo algo que es tan barato va a funcionar mejor, ¿no? Bueno, como médico te digo que tengo bastante experiencia en tema de medicamentos y es curioso, pero muchas veces le mandas a una persona un medicamento que es barato y no por ser barato es menos eficaz Claro. y el paciente te lo rechaza o vulgarmente hablando se mosquea, ¿no? Y te dice, hombre, antes tomaba un antidepresivo que vale 35 euros y manda usted esto que vale Que esto vale 2,50. nada y ya, pues Hombre, claro. esto es una esto tiene que ser una porquería. Evidentemente no. Esas políticas de precios las rigen los laboratorios por muchísimos motivos. Sí, sí. Con todo el lío que ha habido con AstraZeneca, Boris Johnson, por ejemplo, se lo tomó prácticamente como un asunto de Estado, ¿no? Porque estaban como destruyendo la reputación del buen nombre de los científicos ingleses, ¿no? De Claro, Oxford AstraZeneca. Entonces, me gustaría preguntarte, José Miguel, si crees que hay alguna campaña específica en contra de AstraZeneca y, de ser así, ¿quién puede estar interesado en desprestigiar a la farmacéutica? pues lo hemos hablado en alguna ocasión, el tema de las geovacunas o geoestrategias Ujú. relacionadas con las vacunas. Hay muchos intereses, no solamente de tipo económico, sino también geoestratégico. Estamos viendo Estados Unidos, por ejemplo, dando vacunas a México a cambio de que controlen la inmigración. De Madre mía. repente parece que Trump era el malo y resulta que sale Biden y a lo mejor es incluso hasta peor, ¿no? Las políticas migratorias, por supuesto que no se han ablandado ni mucho menos. Siguen exactamente igual. Sí, sí. Los rusos sacan pecho también con su vacuna. Efectivamente, la cosa es muy clara. Aquellos países que dobleguen primero la pandemia van a tener éxito en lo económico y en retomar la vida social. Por lo tanto, es muy importante. Y a veces, fíjate, me pregunto, eh, y todo el mundo tiene derecho a decir que es antivacuna y todo lo que quiera. Bien, fenomenal. Pero a veces me pregunto si en ocasiones alguno de estos movimientos no estará subterráneamente también ah, dopado
por potencias extranjeras. Y no es volverme paranoico. Ya. Es decir, Europa, evidentemente, tiene una serie de enemigos actualmente eh, geoestratégicos, que son Rusia, China. No les conviene, evidentemente, potenciar todo este tipo de movimientos para interferir al máximo. Eso es una pregunta que dejo ahí en el aire, ¿no? Quizá nunca conoceremos la respuesta. Igual que quizá nunca conoceremos la respuesta de quién mató a Kennedy o de dónde salió el famoso virus, ¿no? O cómo se escapó del laboratorio. Buen tema, José Miguel, y precisamente te quiero preguntar por la misión esta que ha hecho la Organización Mundial de la Salud en Wuhan para intentar discernir cuál es el origen del virus. Ellos aseguran que no se escapó del laboratorio, que tiene origen animal y que probablemente pasó de un animal a otro y de allí al ser humano. ¿Tú qué opinas? Sí, como bien has dicho, ¿qué opino? Porque saberlo no lo sé. Me temo que también los de la misión de la OMS tampoco lo deben de tener especialmente claro cuando, por ejemplo, uno de los exdirectores del CDC norteamericano, la semana pasada, apuntaba que lo más probable es que el virus hubiese escapado del laboratorio de Wuhan. Él no se inclinaba por decir que era una quimera o era un virus fabricado en el laboratorio, pero sí que era muy probable, yo pienso exactamente igual desde hace muchísimo tiempo también, que evidentemente tiene toda la pinta, es decir, en toda China hay 3, 4 laboratorios con una seguridad tan alta, es un país enorme con 1000 y pico millones de personas y resulta que a pocos centenares de metros del susodicho laboratorio comienza la epidemia, que realmente, perdóname, pero es tremendamente sospechoso, ¿no? Es decir, aparece una caja de granadas o una explosión y hay un cuartel en la esquina. Digo, hombre, es que, no sé, es muy probable que tenga relación, ¿no? Y pues precisamente, José Miguel, creo que es un tema muy interesante porque ahora parece como que se está estableciendo una versión oficial, que es esto es lo que ha dicho la OMS, y disentir tiene consecuencias. Yo sé que, por ejemplo, si este vídeo lo subimos a YouTube desde nuestro canal, el canal de COPE, que es un medio de comunicación pues de toda la vida, o sea, hay que decir que tampoco somos sospechosos de nada. Y YouTube, por lo que sea, detecta temas de coronavirus, te pone un aviso, ¿no? De consulta la información, no sé qué, y te redirige a la propia OMS. O sea que también me gustaría igual aquí introducir otro tema que no tiene tanto que ver con el virus. Sí, ya. Bueno, la OMS, como bien sabes, estaba negando el contagio por aerosoles, negaba la utilización de mascarillas. Es decir, entiéndeme, aquí no estamos, vamos, no tenemos por qué vivir una dictadura ni de lo políticamente correcto ni tampoco de la información. Es decir, el derecho a disentir, evidentemente, hoy por hoy en las democracias es universal. ¿Y en qué papel? En ocasiones disentimos, pues sí, se disiente y punto pelota. ¿Y en qué papel, sobre todo desde el punto de vista de la comunidad médica, queda la OMS después de todo lo que ha pasado? Y aquí he de decirte que César Carballo era un poco más comedido. Él, pues sí, admitía que la OMS había cometido muchos errores, pero que se siguen haciendo estudios y demás temas que son importantes. Sí, es verdad. Es cierto, la OMS evidentemente lleva décadas funcionando y en muchas cuestiones pues es fundamental a nivel mundial. Campañas en un momento dado contra todo tipo de enfermedades, por ejemplo, ¿no? Y tiene muchísimo, un campo de actuación enorme. Ahora, en esto del virus, la verdad que se ha lucido, ¿eh? Yeah. Así de claro, es decir, creo que no ha estado acertado para nada y una vez más creo que esos intereses geopolíticos sin lugar a dudas tienen una gran influencia. No creo descubrir a nadie la pólvora con esto, evidentemente. No, yo creo que tampoco, José Miguel. Y ya yéndonos un poco al tema más local, me gustaría hablar un poco de España. También le pregunté a César un tema que me gusta trasladaros a los expertos, y es que siempre cuando hablamos de coronavirus parece que todo es muy negativo, todo ha sido muy malo, y en el fondo es porque es verdad, porque es que ha sido muy malo. Entonces me gustaría también un poco, por dar esa otra visión, ¿qué crees que se ha hecho bien en la gestión del virus en España? Si es que hay algo que se ha hecho bien. Fíjate, me lo tengo que pensar. Para ver, vamos a ver, lo que se ha hecho bien es fundamentalmente, y no es por echarnos flores no solamente los médicos, sino los sanitarios en general, es que había muchísimos sanitarios
dispuestos a sacrificarse en pos de la población, de una manera autónoma, no Sí, sí. regida por el Ministerio de Sanidad ni por los discursos surrealistas del ministro de Sanidad, ni por el adláter que tiene, que no quiero ni nombrar su nombre. Es decir, eh, des- tomando en consideración esos discursos totalmente surrealistas, es loable que gran parte de la población sanitaria de España se haya volcado, no haya hecho, con perdón, el más puñetero caso a las indicaciones de las autoridades sanitarias en su momento y hayan cogido ellos el rábano por las hojas y se hayan puesto bolsas de basura por la cabeza y hayan empezado a tratar a gente a riesgo de su propia salud, pasando de tonterías de que si esto era como una gripe o que si era así o si era así. Eso es realmente lo bueno que hemos tenido, ¿no? Que la sociedad, realmente, a la sociedad le ha sobrado el gobierno. Ya. Le ha sobrado. Es decir, lo que hemos hecho es una medicina de guerra que hubiese sucedido si se decapita al gobierno. No lo Ujú. digo literalmente, No, me lo imagino. sino me refiero metafóricamente a la cúpula, ¿no? Que no existe, me refiero en ese aspecto. Y los profesionales, pues nos hicimos cargo de lo que iba sucediendo. Claro, es un poco triste pensar eso, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido ni gobierno ni ministro de Sanidad? Y muchas veces la Pues, respuesta puede ser nada, o sea, hubiese sido igual. pues hubiese sido quizá hasta mejor, porque tengo compañeros que, por ejemplo, en los hospitales les prohibían, Mm. todavía en el mes de marzo, utilizar mascarilla Sí, para sí. no infundir temor a la población. En un Entonces, hospital. en un hospital, sí, vamos, multitud de compañeros me mandaban fotografías de las órdenes en un momento dado de la persona encargada de riesgos laborales en que les ponía que estaba totalmente prohibido utilizar mascarilla, con lo cual, a su vez, no solamente ellos se convertían en víctimas, sino al estar contagiados, a su vez contagiaban a pacientes que iban Claro. en un momento dado bueno, a ser explorados por cualquier otro tipo de patología o por lo que fuese. Es decir, realmente los sanitarios nos organizamos bastante bien. De hecho, gracias a las redes sociales, hubo Ujú. WhatsApps, grupos enormes. Todavía yo también pertenezco a varios y nos seguimos intercambiando información. Pequeños trucos para utilizar con los respiradores, por ejemplo. Cómo adaptar tipos de máquina a convertirlos también en respiradores. Cómo utilizar un respirador a su vez para dos personas prácticamente. Es decir, un montón de Ya. pequeños trucos que que se fueron pasando a través de WhatsApp. Es decir, no eran las autoridades sanitarias que intervenían en ese aspecto, ¿no? Incluso en aquel funesto mes de marzo, por ejemplo, las autoridades decían que no existían los test, que no había test y tal y cual, y muchas personas que no estábamos metidos dentro del campo sanitario, pues claro que sí, podíamos comprar test fuera de España sin ningún problema. Ujú. Era totalmente surrealista, ¿no? O escuchabas una cosa, pero la realidad era otra. Totalmente, José Miguel. Y bueno, me gustaría dejar un poco ya aparcado el tema del virus, que creo que Sí, también la gente le cansa un poco, pero es importante también que sí, hablemos y que no olvidemos qué es lo que está pasando, porque es que sigue pasando, ¿no? Pero me gustaría preguntarte por un tema que salió el otro día en el Congreso, que no es político, y creo que tú nos puedes alumbrar mucho sobre esto, y es el tema de la salud mental, ¿no? Se montó ujú, un lío tremendo porque Errejón habló de todo el tema de la salud mental y desde la bancada del PP pues le hicieron un comentario que luego pidieron disculpas y demás. Pero creo que sí tocaron un punto que ya no solo en España, sino en Occidente, podríamos decir, está siendo un gran problema. ¿Qué está pasando con la salud mental en nuestra sociedad y si realmente estamos peor que hace unos años? pues aparentemente sí, es muy curioso, ¿no? Pero en las sociedades industrializadas, con altísima demanda laboral, con alta demanda emocional, con escaso soporte familiar, porque las familias se van atomizando, cada vez hay Claro. más gente que vive, por ejemplo, sola o desplazada, con unos factores económicos también que no son especialmente bollantes. Ujú. Los jóvenes tienen también cada vez más problemas a la hora de poder ser autónomos, Sí, sí. pues evidentemente
hay unos procesos de ansiedad, de depresión, que no favorecen en absoluto la salud mental. Ahora, la salud mental es cara. Es cara porque son procesos muchas veces costosos, largos. Es mucho mejor, sin lugar a dudas, la prevención. Pero esto también ocurre en prácticamente todos los aspectos y en todas las áreas de la medicina, ¿no? Claro. Ahora, cuando vienen candidatos, que lo vemos cada 2 por 3, y dicen, no os preocupéis, que vamos a contratar psiquiatras y esto lo vamos a mejorar de un día para Pero otro. eso luego, Vamos a ¿en qué ver, se queda? ¿Eso en qué se concreta? en nada, en absolutamente nada. Nada, porque para hacer ese tipo de cosas se necesita una cosa que se llama dinero. Claro, dinero. Y casi todos estos sinvergüenzas se lo gastan la mayor parte de las veces Ujú. en la manutención de sus propios puestos y de sus propios partidos. Con lo cual, el ciudadano no deja de ser, lo voy a decir así de claro, Bueno, aunque sea políticamente incorrecto, un objeto de consumo. Es decir, les interesamos cuando les votamos, pero no es tan fácil, por supuesto que no. También pueden sacar leyes de todo tipo. Si el problema es llevar las leyes a cabo, acaban de sacar también una ley de la eutanasia o sí, eufemísticamente muerte digna. ¿Y dónde está la ley de paliativos? Es no decir, existe. perdóname, no existe. Es decir, podemos hablar, quizá, tal vez, podría ser, del tema de la eutanasia cuando todo el tema de paliativos estuviera ya tremendamente asegurado, ¿no? Cuando todo el mundo tuviese derecho a ser cuidado hasta el último momento. Y ahí ya nos podemos plantear qué hacer al final del final. Pero, evidentemente, una vez más, es un problema tremendamente costoso. Dinero. Totalmente. Y me gustaría preguntar, No nos dejemos engañar, ¿eh? ya, Es un problema de dinero. Lo digo esto porque se maquillan estas cosas con nombres muy bonitos, como muerte digna y todo esto, y no lo dudo. Pero antes, no lo olvidemos, siempre tienen que estar los cuidados paliativos. no, totalmente. Te me estás yendo por la tangente, José Miguel, con el Perdón, tema perdón. de la eutanasia. Era un poquito del tema del dinero, salud y todo Sí. ese tipo de... Perdón. Bueno, eso, sobre el tema de la salud mental, me gustaría preguntarte por cosas concretas que se puedan hacer. O sea, evidentemente Sí. el dinero es importante, pero, o sea, ¿qué medidas se pueden tomar? Porque me imagino que ahora lo iremos mucho y empezarán a hablarnos mucho y nos dirán, es que es muy importante y se pondrán camisetas, que ya lo han hecho, irán al Congreso de lo importante que es la salud mental. Pero ¿en qué se traduce esto? ¿En qué se traduce? ¿En la práctica? ¿Te ¿En qué medidas refieres? Porque concretas? O sea, decir, pues tiene que haber una ley que diga esto, esto y esto y disponga recursos para este tipo de cosas. sí, bueno, lo de las leyes es que hace gracia. Creo que era el padre Loren que decía aquello de que por mucho que saquen leyes de que los burros puedan volar, estos no van a remontar el vuelo, ¿no? Algo así, más o menos Sí. decía. Es decir, pueden sacar las leyes que les dé la gana. El problema no son las leyes, el problema son los elementos y el material que tenemos para construir la casa, ¿no? Hasta hace relativamente pocos meses, todo el mundo se jactaba de la excelente sanidad que teníamos, el más potente del mundo, Eso se cierro decía. comillas. Bien, no es verdad. Todo lo hemos visto que no es verdad. Lo que no quiere decir que los profesionales, y no es por echar flores a mis compañeros, sean excelentes, que lo son. Es decir, la formación médica y científica en España es excelente. Es tan buena que somos súper bien acogidos en todos los países Claro. cuando la gente se tiene que largar, ¿no? Y además en esta pandemia lo hemos visto. De repente empezamos a descubrir españoles por medio mundo, ¿no? Es decir, un virólogo aquí, el otro allá, el Sí, otro sí. en Harvard, el otro no sé de. Efectivamente. Eh, lo que hay que hacer, evidentemente, es potenciar lo que tenemos, que es muy débil. Es decir, tú no puedes trabajar como psiquiatra en un ambulatorio y ver a un paciente durante 15 minutos, 10 minutos, muchas veces con riesgo de suicidio. Ujú. No se puede dejar abandonadas familias, por ejemplo, que tienen a un hijo que tiene brotes psicóticos, que tiene una esquizofrenia y que no hay camas en el hospital en un momento dado para ingresar evidentemente en el departamento de agudos, ¿no? Claro. Y eso es lo que realmente en la práctica nos convierte en débiles. Las cadenas siempre se rompen por los eslabones más débiles. Y la salud mental la tenemos tremendamente abandonada. Eso es evidente. Y eso nos hace pagar un coste enorme a nivel social, a nivel familiar, es decir, en todos los sentidos. Sí, sí.
Y me gustaría preguntarte, José Miguel, ¿crees que vivimos en una sociedad igual excesivamente medicada? Claro, sí, sin lugar a duda. Ujú. La medicación, en el fondo, lo que hace muchas veces ya es el último recurso, la última barrera. Cuando la ansiedad se ha apoderado de la persona porque no ha sabido movilizar una serie de resortes, o bien porque no han existido profesionales de salud mental que le hayan podido orientar, evidentemente la medicación es el resorte, el último, ¿no? Sí, Llega la sí. persona llena de ansiedad, llega ya sumida en una depresión y el pastillazo va, el pastillazo viene. Aquellos que se molesten en leer los prospectos, por ejemplo, de las populares benzodiazepinas, Claro. observarán que la mayor parte de ellas lo dice claramente, que no se deben de administrar más que unas pocas semanas. Y todos los días vemos gente que lleva años tomándolas, evidentemente, ¿no? ¿Qué efectos tiene eso en una persona a largo plazo? A largo plazo, bueno, por un lado, una adicción, evidentemente, un fenómeno de tolerancia. Hay que tomar cada vez una dosis igual o mayor, y no ya para obtener el mismo resultado, sino llega un momento en que ya no hay resultado, pero hay que seguir tomando una dosis determinada para no tener síndrome de abstinencia. Eso por un lado. Ujú. Por otro lado, todas las facultades intelectivas de la persona quedan mermadas cuando uno está tomando mucha medicación, evidentemente. Por ejemplo, es una asignatura pendiente que se tiene en la DGT. Por ejemplo, yo mismo estuve en una comisión del Congreso con el tema de drogas en conductores. ¿Mm? He estado también en su día en docenas de controles de la policía a pie de furgoneta y veíamos, bueno, por supuesto que lo que más veíamos no eran solamente drogas ilegales, Claro. sino gente que iba muy, muy colocada de pastillas, de psicofármacos, ¿no? Y para tener un accidente da exactamente igual que sea una droga ilegal o que sea legal. Eso es una asignatura que tenemos hoy por hoy realmente muy, muy pendiente. Es decir, existen montones de personas, miles de conductores a diario que están bajo los efectos de los psicofármacos. Y bueno, claro que si los quitamos de la calle se quedan las carreteras vacías, ¿eh? También es verdad. Claro. Es decir, pero no se aborda el problema con valentía, ¿no? A ver qué es lo que realmente se podría hacer. Ujú. Antes hablabas, José Miguel, de un poco que la clave puede ser la prevención. Me gustaría preguntarte qué puede hacer una persona para no llegar a ese punto de que me han tenido que recetar estas pastillas porque no me puedo levantar de la cama. Es un tema tremendamente complejo en el que la sociedad, pues realmente a su vez tiene un papel muy, muy importante. Muchas veces la depresión, bueno, hay muchos tipos de depresión, evidentemente, unas endógenas, otras reactivas, bueno, y tienen su origen, algunas son mixtas en el sentido que tienen una base genética, más luego las cuestiones ambientales que se dan, ¿no? Pero evidentemente el identificar aquellas cuestiones de tipo ambiental, identificar también, fíjate lo que te digo, las genéticas, para prevenir también en aquellas personas, que esto es relativamente frecuente, que vemos a una persona que tiene depresión, pero su padre también tuvo depresión o su Claro. madre, también hubo otra persona en tercera generación que también tuvo depresión. Entonces, ya sabemos que esta persona que está comenzando a lo mejor con síntomas es proclive a tenerla. ¿Qué hacer con ella? Pues evidentemente ir modificando, si se puede, una serie de cuestiones. Que no es fácil, ¿eh? Que esa es otra, porque la sociedad realmente la mayor parte de las veces no ayuda. Imagínate, tendríamos que modificar cuestiones de tipo laboral, de tipo familiar, aumentar Claro. la resiliencia, evidentemente, para no agotar psicológicamente a esa persona. Es un problema realmente complejo. Sí, no, al final dependemos mucho de cómo es el ambiente, ¿no? De cómo la sociedad nos influye. Sí. Si el ambiente familiar o lo que me comentabas antes, de una persona que es joven y que no puede independizarse y no puede como cumplir sus metas, al final es muy complicado. Es un poco un círculo muy Manejar la vicioso. frustración. Manejar Claro. la frustración muchas veces cuando además no hay un apoyo importante, ¿no? Yo he trabajado unos cuantos años en África, en Mali, y es muy interesante cómo puedes ver cómo el soporte social, el soporte religioso también, el soporte familiar, que son familias enormes en las que nunca te sientes solo,
¿no? Influye favorablemente sobre la salud mental. Nuestra manera de vivir, cada vez viviendo en cubículos, aislados, con la única ventana además que se tiene que acerca de la realidad, que es muchas veces la televisión o los medios de comunicación que nos dan la información ya masticada y digerida, crea angustia, crea angustia estar solo en un sitio viendo todas estas cosas del coronavirus y todo eso. Yo soy partidario, como es lógico, de la información, pero no de intoxicarse con tanta información, ¿no? Es decir, como realmente tiene que tener unos límites. A los pacientes que estamos viendo muchos con problemas de ansiedad por el tema del virus y todo esto, fíjate que es curioso. Estamos viendo pacientes que no han salido a la calle desde marzo del año pasado. Madre mía, es que... Están encerrados en su casa, llevan un año encerrados, ¿no? Sí. Bueno, pues pacientes con ese perfil, te lo digo tal cual, les prohibimos los medios de comunicación. No, claro. Olvídese usted de ver la televisión. Sí, apague la tele. Por prescripción médica. Fíjate. Sí. Y me gustaría, José Miguel, igual podríamos ir terminando un poco con esto, porque ya estamos a punto de pasar al Viernes Santo. Bueno, hablabas del tema de la religión y voy a aprovechar que estamos en Semana Santa y que esto es la cadena COPE y me gustaría preguntarte cómo de importante puede ser la religión para ayudar a toda esta gente que igual pues puede estar con ese problema de frustración o de sentido vital. Bueno, la religión lo que da en todas las sociedades, independientemente de la religión que cada sociedad profese, es una estructura de valores, una estructura conductual también de qué hacer y qué no hacer. Y como decía un nieto de Dolores Ibarruri, que no creo que se fuese especialmente pro iglesia, no lo parece, ¿no? Decía, no, me imagino que no, decía algo que siempre me recuerdo, ¿no? Decía algo así como: si las personas con que simplemente siguiesen los 10 mandamientos no haría falta el Código Penal, ¿no? Tiene que ver con esa estructura en la cual estamos sumergidos, en la cual hay un soporte espiritual, además. Es decir, los seres humanos no somos un saco de proteínas con una estructura o un esqueleto de calcio nada más. Tenemos un soporte espiritual, tenemos una... fíjate qué curioso, pero las cosas más importantes en nuestra vida no se pueden ver, no se pueden medir. El hecho de tener una familia, el querer a las personas más cercanas, todo ese tipo de cosas realmente no se pueden medir. Vivimos el ser humano tiene algo que es la trascendencia, el sentir y ver más allá de lo que es el plano físico. Y esto creo que es tremendamente importante, porque además favorece muchísimo la salud mental, porque tienes una red de soporte, tienes la red última, que son aquellas personas que creen en ese ser superior que en un momento dado les ampara, les ayuda y les puede consolar. Está archidemostrado que aquellos que son creyentes, ya sea en la religión que sea, pero que creen en una potencia superior, que son capaces de elevar sus plegarias, las plegarias no dejan de ser un mantra entre paréntesis, y eso influye muy favorablemente en la salud mental, no solamente tienen mejor salud mental, sino también mejor salud física. Vaya, eso no lo sabía. Pues mira, en una revista científica, bueno, es verdad que es de divulgación, pero está Ciencia y Vida, Science et Vie, francesa, justamente observaban que, un ejemplo, aquellas personas que estaban enfermas de SIDA, si eran creyentes, tenían un mayor índice de supervivencia. ¿Ayuda divina? O quizá también, y es cierto que aquellas personas que creen en esa ser superior viven más tranquilas, eso genera menos estrés, eso aumenta las defensas, los linfocitos T están más potentes y funcionan mejor. No sería extraño. Pero nunca mejor dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Pues yo creo que, José Miguel Gaona, nos vamos a quedar con esta reflexión que yo creo que es la más apropiada, sobre todo en este momento del año que para nosotros es tan importante, evidentemente, para la cadena COPE, la Semana Santa, y que la vivimos con tanta intensidad. Y oye, muchas gracias por estar con nosotros
y espero que en posteriores ocasiones, igual a unas horas más prudentes, podamos volver a contactar contigo. Nada, encantado, a la hora que sea. Yo me Per- voy a hacer ahora un cafelito y a desayunar. Perfecto, pues nada, muchas gracias José Miguel y nos vemos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la entrevista.